Esta segunda ponencia es a cargo de Gregorio Alemán García. Gregorio es jefe de sección técnica de Patrimonio Cultural de Elche. Es el gestor de Patrimonio UNESCO para este paisaje cultural y es doctor en Ingeniería de Construcción y Arquitectura Sostenible. Cuando quieras, Gregorio, gracias. Bien, buenas tardes y antes que nada, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Alianza de Paisajes la organización de este ciclo de talleres que pretende esa puesta en común de todos esos éxitos y menos éxitos que han tenido los distintos sitios con este mismo reconocimiento. Y por supuesto al Ayuntamiento por ofrecerse como anfitrión del primero de los talleres que se va a celebrar a lo largo de este año. Bien, antes que nada quería apuntar que mi participación con esta ponencia ha sido un tanto accidental, puesto que estaba prevista la intervención de quien considero un buen amigo y entiendo que es uno de los representantes de los bastiones más importantes que podemos tener a nivel de la defensa, la difusión, la protección del palmeral en general, del patrimonio en general y en concreto del patrimonio del palmeral y su sistema de riego. Desgraciadamente no ha sido posible su intervención y bueno, de una manera más o menos precipitada, pues he tenido que defender yo esta plaza, ¿no? Espero y después de la ponencia de Pepe es evidente que vamos todos en una misma sintonía y bueno, el nivel está muy alto, veremos dónde llegamos. Mi ponencia no pretende no pretende aportar ninguna medida ni ninguna solución novedosa o original sobre este tema, sino más que nada plantear una serie de reflexiones sobre el tema que nos atañe de patrimonio cultural, pero desde esa perspectiva de patrimonio agrícola. Y sobre todo esas determinaciones, esos debates que se han ido produciendo sobre todo en este último tiempo, bien desde la declaración del patrimonio del palmeral en el año 2000, pero concretamente en esta última década, donde creo que además se han sucedido una serie de acontecimientos que, aunque han pasado de una forma inconexa y tal vez desapercibida por parte de la mayoría, desde el punto de vista de patrimonio, creo que han tenido ha supuesto unos hitos que podríamos tildar casi de históricos. El primero de ellos, y por no remontarme muy atrás, es la propia constitución de la Alianza de Paisajes Culturales, en el año, si no recuerdo mal, el 2008, en la que Elche ya participó como socio fundador. En el 2012 se crea la Cátedra del Palmeral, hito igualmente relevante porque supone, entiendo, un adelanto importante en el tema de la investigación y la difusión de este patrimonio concreto como es el palmeral. Pero también en 2013 aparece la Carta de Baeza, donde de alguna forma se introduce ese concepto tan interesante que acabamos de oír del patrimonio agrícola dentro de esa cobertura del patrimonio cultural. Hechos, insisto, sumamente relevantes. Y, para poner la guinda, está calentita, ¿no?, la nueva ley de defensa, divulgación y protección del palmeral de noviembre del año pasado. Creo que son acontecimientos realmente importantes y que condicionarán mucho, estoy seguro, de aquí al futuro, la evolución de estos patrimonios. Bien, sin más, me gusta siempre empezar estas ponencias hablando del palmeral y creo que no está de más, que es plantear el concepto de qué entendemos por un huerto de palmeras, siempre desde el punto de vista, insisto, patrimonial y agrícola. Si nos ceñimos a la descripción literal que hace la UNESCO, la he puesto ahí. La UNESCO, yo siempre digo que tiene una manera de describir las cosas muy sutil, parece que no diga nada, pero de una forma muy breve dice mucho. Si se quiere puede caber a interpretación, pero de una forma muy concreta está planteando
efectivamente aquellos valores universales por los cuales se reconoció el palmeral, en este caso, como patrimonio de la humanidad. Es decir, leo literalmente, el palmeral es un ejemplo único de las técnicas agrícolas árabes en el continente europeo, formado por huertos de palmeras con sus complejos sistemas de riego, estructurados desde el siglo VIII después de Cristo. Esa frase, que parece que no dice nada, nos está transmitiendo cuáles son esos valores universales reconocidos. Nos está diciendo, en primer lugar, que es un recurso agrícola de regadío, no es otra cosa, no es un bosque de palmeras, no es un jardín, no es una plantación ornamental, no, es un recurso agrícola y de regadío, y además está formado por un conjunto de huertos de palmeras independientes, y en su conjunto forman el palmeral. Bien, ¿y qué nos dice más? Sus criterios de autenticidad y originalidad. Es decir, el patrimonio, este reconocimiento está basado en ¿qué? En unas técnicas y en unas tradiciones muy particulares, en unos trabajos muy particulares, asociados a ese cultivo particular, a esa técnica de oasis de llanura, etcétera, etcétera, que hemos repetido hasta la saciedad, y siempre ligado a unas técnicas de riego a manta. Y aquí no hace falta que reitere la sabia explicación que ha dado antes Pepe de por qué el riego a manta y no a goteo con otros sistemas. Aquí ocurre exactamente lo mismo con el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Y basado siempre en esos recursos de sostenibilidad, es decir, con un mínimo de recursos yo produzco la mayor cantidad posible. Eso ha sido una máxima siempre en el campo. El campo no ha tenido nunca recursos y ha tenido que adaptarse a, con muy pocos recursos, intentar obtener el máximo. Bien, pues esos son los valores, los criterios que reconoce la UNESCO en el palmeral de Elche. El criterio de autenticidad, el criterio 2 y el criterio 5. Eso es lo que determina el valor, insisto, universal del palmeral a nivel internacional. Pero bien, si esos criterios, como digo, pueden responder a una literatura un tanto sutil y podrían dar lugar a dudas, que es el palmeral, que está protegido, que sí, que no, el sistema de riego sí, pero ¿hasta dónde? Los huertos sí, pero ¿qué son los huertos? Las casas, los bancales, etcétera. Aparece, por eso decía que era uno de los hitos, creo que bastante significativos y que va a condicionar mucho el propio planeamiento de la ciudad. Aparece la nueva ley. Costó años el llegar a un acuerdo en su redacción. En noviembre aparece la nueva ley de protección y salvaguarda del palmeral, la 6/21. Por primera vez, la ley fija el palmeral como un paisaje cultural. Y estas frases que pongo aquí son literales de la ley. Es decir, se habla por primera vez de paisaje cultural. Y reconoce todos sus componentes, es decir, componentes culturales, agrarios. La ley no va a hacer más que repetir la función agraria del territorio, del palmeral, lo repetirá insaciablemente, y ambientales. El desarrollo de ese sistema, de ese recurso agrícola extendido en el tiempo, va generando un paisaje y va generando efectivamente un recurso ambiental, un recurso paisajístico y un recurso ambiental. Y por primera vez, digo por primera vez porque la ley del 86, que fue la inicial del palmeral, se centraba la protección y hablaba del palmeral basándose en la palmera comunidad, como especie, la Phoenix datilífera, pero no tenía para nada en cuenta el conjunto, las estructuras, etcétera, etcétera, ni llegaba a definir lo que era un huerto de palmeras. Bien, pues la ley por primera vez define qué es un huerto de palmeras. No voy a entrar al detalle ahora, porque define su estructura bancalaria, las alineaciones de palmeras, qué son los bancales, la importancia del cultivo asociado que se desarrolla dentro de los bancales, su sistema de riego, de caminales, etcétera. También habla de las otras formaciones de palmeras que no son huertos, como son las alineaciones aisladas, que condicionarán mucho el paisaje, y palmeras aisladas, como palmeras ejemplares. Hay nidos de palmeras concretos, que son un hito dentro del territorio y además muy significativa. Siempre hemos dicho que aquí las palmeras se han humanizado. Las palmeras tienen nombre, están ubicadas en un sitio determinado, marcan hitos de camino, de partidas, etcétera. Bien, pues esas otras formaciones también las reconoce la ley. Además
de esos otros elementos propios de esas estructuras agrarias, como son las construcciones, las viviendas, los molinos, almazaras, etcétera, 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 ¿no? Y como parte importante y novedosa es que se reconoce por primera vez a las personas, es decir, a la figura humana dentro de la estructura. Y aquí sí que tengo que hacer otra vez esa reflexión que hacía Pepe Castillo a la hora de que la ley reconoce el oficio del palmerero, el datilero y la artesanía de la palma blanca, pero la ley habla mucho de agricultura, de sistema agrario, etcétera, pero no habla para nada del agricultor. Sabéis que en la estructura de los huertos, en lo que es la funcionalidad de los huertos, aparecen 4 personajes. Uno que es el propietario, el señoret, aquí en la zona. Ese no trabaja la tierra, ese la contempla, la disfruta, el terrateniente. Ahora el señoret en los huertos UNESCO principalmente es la administración. El propietario de los huertos es el ayuntamiento. Después teníamos la figura fundamental, que es el verdadero gestor del territorio, que es el agricultor, el que cultiva, el que riega, el que hace que eso se extienda, que eso produzca. Y después tenemos las figuras de 3 oficios artesanales implicados directamente con el palmeral, que es el oficio que trabaja la palmera, que sube a la palmera, que trepa, que la escarmunda, que la poda, que hace bajar los dátiles, que produce la palma blanca, etcétera, y el oficio específico del datilero, que es el que manipulará esos dátiles, los adobará, los preparará, etcétera, etcétera, y luego de otra forma tangencial, directamente implicada con el palmeral, la palma blanca, la manufactura de toda esa artesanía. Curiosamente, la ley, y después de años, porque fueron años trabajando en el borrador de la ley, y insistiendo un poco sobre esos temas, la figura que no nombra la ley es el agricultor. Bien, aunque sea insistir sobre temas que seguramente a nivel local son harto conocidos, pero creo que es interesante siempre hablar del palmeral desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque el palmeral, uno de los condicionantes y cualidades importantes que tiene es su extensión. De hecho, es la explotación agrícola que recibe el reconocimiento de patrimonio mundial en España. El primer explotación agrícola que recibe ese reconocimiento. Igual como reza la declaración, el palmeral de Phoenix datilífera más grande de toda Europa. Es decir, el aspecto cuantitativo es importante. Aquí, rápidamente, tenemos una imagen del término municipal en la parte sur. Todo lo verde que veis son huertos. Esa mancha amarilla que se ve aquí siempre la pongo como referencia porque es lo que ocupaba la Vila Murada, lo que era la ciudad islámica. Si os dais cuenta, la superficie de huertos, todo este espacio que había alrededor de la vila eran huertos desaparecidos para construir, cuando la gran expansión de inmigración que hubo y oferta de trabajo en Elche. Y si os dais cuenta, la zona roja es la zona de protección, la zona buffer de UNESCO. La superficie de huertos que rodea la ciudad pues es muy superior a la propia ciudad. Esto se mantiene prácticamente hasta finales del 18, principios del 19. Y tenemos 2 grandes zonas diferenciadas. La que podríamos llamar huertos de la zona urbana, es decir, donde están incluidos los propios UNESCO, esos 143 hectáreas, pero alrededor también tenemos una serie de huertos, en su día de carácter rústico, de carácter agrícola, que fueron abrazados por la ciudad. Que son el resto de los huertos. Total, en la zona que podíamos denominar urbana, tenemos el casi 900.000 metros cuadrados de espacio de huertos. Pero el gran potencial de la superficie de huertos lo tenemos en el exterior, en la zona de las partidas, lo que denominamos huertos rurales, donde llegamos casi hasta los 4 millones de metros cuadrados de huertos. Y aquí se da una situación curiosa, porque los huertos de la zona urbana, la mayoría son de propiedad municipal, como hemos dicho, y la mayoría no se dedican a la explotación agrícola. Han sido ya transformados. Sin embargo, los huertos de la zona rural, prácticamente la totalidad son de carácter privado,
y la gran mayoría se dedican a la explotación todavía originaria. Curiosamente, el reconocimiento UNESCO fue la zona de los huertos urbanos. Pero bueno, eso no deja de ser anecdótico. La zona de huertos UNESCO representa, como veis, un 25% de la totalidad de los huertos de la ciudad. Bien, haciendo un zoom y nos vamos aproximando a la zona que nos interesa, que es la zona UNESCO, la zona urbana. Aquí vemos en este plano toda la distribución de acequias, el complejo sistema de riego que abastece, que alimenta a ese conjunto de huertos, que se ve más o menos homogéneo. Seguimos marcando lo que era la Vila Murada. Es un sistema de riego complejísimo a nivel de su distribución mediante los partidores de pico móvil, etcétera. Pero lo que esta imagen nos puede transmitir es esa complejidad del riego, cuando realmente en toda la zona urbana el riego se ha soterrado. Las acequias se han ido adaptando. Esto no es normal en el riego. Estos escalonamientos y ángulos rectos, ¿qué ocurre? Pues que las acequias se han ido adaptando a las manzanas urbanas y se han soterrado. Y esa situación más o menos homogénea que vemos en la imagen de la superficie de los huertos, realmente lo que nos encontramos es un rosario de huertos transformados, donde se dan, además, un montón de usos distintos, diferentes al agrícola. No siempre ha habido la misma consideración del patrimonio a lo largo de la historia, y en un momento dado, como se comentaba en la charla anterior, pues ese espacio vacío con el decaimiento del campo, de la productividad del campo, era el espacio idóneo para la construcción de dotaciones de todo tipo: hospitales, colegios, plazas, jardines, etc. Seguimos haciendo un zoom y vamos llegando un poco al punto de interés en el que quería centrar la charla, y es precisamente en aquellos huertos que todavía mantienen esa estructura bancalaria, esa estructura de alineaciones, todas las características principales que definen a los huertos como estructuras agrarias. Y nos encontramos que hay una parte que está destinada a viveros, del propio ayuntamiento. Necesitamos gran cantidad de palmeras que vayan rotando. Estamos hablando de un patrimonio vivo, evolutivo en el tiempo, que hay que renovar, que hay que cambiar. Y nos encontramos también una serie de huertos, esos 468.000 metros cuadrados, insisto, es en el que centraré después el resto de la exposición, de huertos sin uso. Tienen un uso contemplativo y un uso de recreo, de paseo, pero en esos huertos veremos que nos encontramos las estructuras, nos encontramos el sistema de riego, pero los bancales están vacíos, no se cultiva, no hay nada. Bien, eso a nivel de lo que es cuantitativo. Aquí debería poner cualitativo, vuelvo a repetir cuantitativo, pero bueno, entraríamos en el concepto del palmeral, que podríamos definir en esas dos grandes etapas a nivel histórico que ha ido conformando este paisaje. La primera de las etapas, UNESCO habla del siglo VIII después de Cristo. Bueno, yo me centraba aquí aproximadamente cuando ya el palmeral ha tenido una cierta entidad. El palmeral no siempre ha tenido ese tamaño, sino que ha ido evolucionando conforme ha ido creciendo la red de riego, pues ha ido creciendo todo el número de huertos, ¿no?, hasta conformar ese anillo alrededor de la ciudad. En este fotomontaje del plano de Coello de mediados del 800, la ciudad prácticamente ha sido la misma, y los huertos se pueden apreciar perfectamente, toda esa estructura ortogonal de bancales, todo ese sistema de caminos, de riego, etc. Durante más de 10 siglos, los huertos era la principal fuente de riqueza de la ciudad. Elche era una ciudad agrícola, sigue siendo una ciudad agrícola. Tienen un valor per se. ¿Por qué? Porque había un equilibrio perfecto, había un respeto perfecto entre la ciudad y el campo. Es decir, la ciudad edificada y el espacio vacío convivían perfectamente y se respetaban. ¿Por qué? Porque uno dependía del otro. Uno generaba riqueza, la ciudad comercializaba todo lo que producía el campo, y el campo le proporcionaba, los huertos le proporcionaba calidad de vida, riqueza, pero también un ambiente óptimo en este paisaje que es bastante un erial, ¿no?, bastante seco. Entonces había un respeto absoluto. No necesitaba, tampoco había ningún criterio patrimonial, no hacía falta.
Los huertos ya tenían un valor per se. A nadie se le ocurría maltratar un huerto o tocar una palmera, ya no digo nada destruir el agua, que era el principal valor que tenía la ciudad. Eso implicaba que había una verdadera identificación entre la población y su paisaje y su entorno. Pero claro, como se ha dicho antes, aquí hay una cuestión. Este paisaje, en esos más de 10 siglos, no se ha creado solo. Alguien ha regado, alguien ha cultivado, alguien ha prolongado esos huertos, alguien ha hecho que eso fuera una fuente de riqueza para la ciudad, y esa persona pues parece que queda siempre desapercibida. De hecho, insisto, la ley de hace unos meses todavía no la contempla, que es ese factor humano, el verdadero gestor del territorio, que es el agricultor. Bien, en una segunda etapa, estamos hablando que esta etapa de florecimiento de los huertos llega prácticamente a principios del siglo XX. A partir del siglo XX, y también con un decaimiento general a nivel mundial del valor del huerto, de lo agrícola, el huerto ya no es rentable, se produce ese intercambio de valores, que los huertos poco a poco se van transformando en un recurso urbanístico. Es decir, ya no producen como huerto, la ciudad se encuentra sobrepoblada, hace falta viviendas, y las viviendas y la población necesitan dotaciones. Pues a partir de 1920, más o menos, con todos los movimientos de defensa del palmeral, etcétera, etcétera, los huertos pasan a ser moneda de cambio, se le da un valor urbanístico y pasan a ser dependientes, suelo dotacional de la zona edificada. Y el suelo idóneo, pues, para crear colegios, hospitales, iglesias, parques, etcétera, etcétera. Salvo esa zona de huertos que hemos dicho que todavía se mantiene. Bien, curiosamente, en ese mismo periodo, digamos, de mayor transformación de los huertos, es cuando se produce el mayor reconocimiento patrimonial de los huertos. El primer decreto de protección del palmeral es del 33, 1933. Después viene la ley de jardín histórico del 46. Después viene la ley de protección del palmeral del 86, o sea que por leyes de protección, no legislación de protección, todos los planes generales han protegido el palmeral. Y curiosamente había lo que indico en la diapositiva con una falta de coherencia normativa. Es decir, por un lado se protege, pero por otro lado te dejo edificar, te dejo transformar, te dejo cambiar. Sí que es cierto que ahora lo podemos ver desde un punto de vista que nos puede llamar la atención, incluso escandalizar, pero eso en los años 60, 70 era algo normal. El sitio más idóneo para colocar un colegio era un huerto de palmeras. O para hacer un parque, pues ¿dónde voy a hacer un parque? Pues en un huerto, que ya es un jardín, ¿no? Bien, ¿qué implica esto? Indirectamente, y hay que tener muy presente que esa identificación que había entre la ciudad y el huerto, de la población con el campo, se va perdiendo. El desapego de la ciudad hacia su patrimonio, de los ciudadanos hacia su patrimonio, se pierde, porque empiezan a perder esos valores, ese nivel de importancia. Yo me atrevería a plantear que a partir de este año, y disculparme si a lo mejor soy un poco pretencioso, pero con la aprobación de la ley pudiéramos entrar en una tercera etapa. ¿Por qué? Porque la ley, primero, como hemos dicho antes, reconoce ya esos valores culturales, agrarios y tal como paisaje cultural. Incluye todos los huertos UNESCO, y esto es totalmente novedoso, en situación básica de suelo rural de especial protección. ¿Eso qué está diciendo? Se ha acabado esas transformaciones así porque sí. Indirectamente no, directamente incluye también los huertos UNESCO dentro de la infraestructura verde de la ciudad. Eso que dice, bueno, son espacios verdes, pues los incluyo dentro de la estructura verde de la ciudad. No. En la Ley de Ordenación del Territorio Urbanístico y de Paisaje, la LOTUP, regula qué quiere decir eso de los espacios verdes de la ciudad. Y está hablando del paisaje. Es decir, tienes que cuidarme el paisaje. Tienes que decir qué número de arbolado, de palmeras hay por huertos, qué densidad. Ese fue un trabajo laborioso que hizo en su tesis nuestra amiga Lina, aquí presente, que es la que establece esos parámetros que define la estructura del huerto. Es decir, un huerto puede tener una palmera cada 10 metros
y eso lo consideramos una alineación de palmeras de un bancal. No, eso no era una práctica artesanal, tradicional de los huertos de palmeras. Tienen que tener una secuencia, un ritmo, etcétera. Los bancales tienen una dimensión determinada, porque la tahuya del bancal está relacionada con la unidad de agua de riego, el fil de agua. Todo eso lo que facilita de una manera muy clara el riego. Es muy fácil saber qué agua necesita un bancal porque sé lo que mide y sé cuál es la capacidad de agua que lleva la acequia, etcétera, ¿no? Entonces, eso queda definido ahora por ley. Y por otro lado, y discúlpame, Pepe, por lo que comentabas antes, creo que aquí la ley sí que ha sido valiente a la hora de aplicarle la legislación de patrimonio al espacio de los huertos, porque directamente por ley, ahora habrá que desarrollarlos, califica como bien de interés cultural, y bueno, yo decía aquí que parecía que estábamos de oferta, porque califica de BIC el palmeral como espacio etnológico, pero también el oficio del palmerero, el datilero y la artesanía de la palma blanca. Paréntesis, vuelve a faltar el agricultor. El sistema de riego, pero el sistema de riego que antes se podía decir, bueno, el sistema de riego que es la acequia mayor. ¿Y la acequia mayor hasta dónde? El brazal principal, o sea, la caja principal, los brazales principales, los secundarios, el pantano, el canal del desvío. ¿Qué es el sistema de riego? La ley no entra en trapujos, dice todo, porque sin la presa, sin el canal del desvío, no hay sistema de riego. No puedo considerar solamente un pedazo de la acequia. Luego todo el sistema de riego en su conjunto es BIC. Y va más allá, además, por el patrimonio etnológico, cultural, que hablábamos de la Comunidad Valenciana, el sistema enfiteutíco de justicia, del agua, etcétera, etcétera. Declara BIC el archivo histórico de la comunidad de propietarios del pantano, que es la que ha regulado y mantiene en sus libros toda la cultura, desde prácticamente 1300 hasta ahora, del riego, de las propiedades, etcétera, etcétera. Es decir, que por falta de legislación de patrimonio cultural, aquí no ha sido, porque realmente ahora se nos presenta un verdadero reto, porque el planeamiento tiene que adaptarse a todo esto. Pero va más allá todavía, y dice que el resto de huertos del término municipal, todos esos que hemos dicho, casi esos 4 millones de metros cuadrados, son BRL, bien de relevancia local. ¿Qué quiere decir esto? Que todo eso, tantos unos huertos como otros, tienen que introducirse en el catálogo de protección de bienes y de edificios y espacios del plan general, que no es poco. Y paralelamente la ley determina de forma clara y meridiana que el uso principal a desarrollar en los huertos UNESCO es el agrícola y el ganadero. El ganadero que se perdió hace mucho tiempo y era el que servía también para enriquecer suelos, etcétera, 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 mantenerlos limpios, bueno, todo eso, ¿no? Es decir, de una manera muy clara la ley aquí está entrando, pero a saco, vamos. Bien, ¿qué nos encontramos ahora? Cuando se produce esa disociación entre el patrimonio inmaterial, es decir, esas costumbres, tradiciones, sistemas de riego, etcétera, del patrimonio material, es decir, las palmeras, las estructuras de bancales, etcétera, de alguna manera los huertos de palmera, aquí estoy ya centrado solo en esos huertos sin uso, empiezan a sufrir un deterioro considerable que se va prolongando en el tiempo. La pérdida de prácticas agrícolas produce un riego inadecuado. Ya no se riega a manta, se riega por cabañones. Cabañones son acequias que solamente conduce el agua al pie de la palmera. Eso hace que la estructura reticular de la palmera, del enraizamiento, no le llega el agua. En días como ahora de mucha humedad, la raíz se va constriñendo y al final la palmera cae, por falta de raíz. Pero también esa pérdida de nutrientes del suelo, ya no se abona, ya no se labra, ya no se planta. Y a su vez todo esto va provocando en el tiempo un apelmazamiento del suelo, se va consolidando el suelo, con la consecuente salinidad del agua, puesto que tampoco ha habido un control de una forma exhaustiva de la calidad de agua con la que se está regando. Desde UNESCO ahora se están introduciendo parámetros, debates muy interesantes sobre cómo va a afectar a estos patrimonios agrícolas, a estos paisajes culturales, cómo va a afectar el cambio climático. Lo que es lo mismo, ¿qué va a pasar si en Elche todo el palmeral se riega con agua del Vinalopó?
pero no nos hemos llegado a plantear qué ocurriría si un día el Vinalopó no trae agua. Tenemos un problema. Bien, pues eso es lo que tenemos. Indirectamente, al tener, digamos, un espacio agrícola enfermo, débil, pues es también campo propicio para nuevas amenazas biológicas, como estamos sufriendo. No es una relación directa, pero evidentemente el bicho se explaya más ante un paciente enfermo, ¿no?, que si el palmeral estuviera fuerte, bien regado, etcétera, etcétera. Tenemos el problema del picudo, ¿no?, del morrut, y de la paisandicia, sobre todo, entre otros tantos. Bien, llegados a este punto, en Elche siempre hemos dicho que de los huertos se aprovecha todo, se aprovechaba todo. El cultivo, las palmeras, el tronco, todo, la palma, etcétera. El planteamiento es si vamos a ser capaces, si realmente actualmente los huertos tienen recursos suficientes, tienen valores para volver a ser ese recurso económico que se pueda aprovechar todo. Respecto al recurso medioambiental, es evidente, porque ahí sí que entra ese concepto de bosque de palmera, de esa gran masa verde, como ahora veremos, que es un catalizador de primer nivel. Ahora lo veremos. El carácter patrimonial, los recursos patrimoniales, después de la declaración de la UNESCO, vamos, como dice aquí, le hemos llegado casi al máximo, ¿no?, de ese reconocimiento patrimonial. Y ligado a estos dos patrimonios, a estos dos recursos, perdón, tanto medioambiental como patrimonial, bien desarrollados, llevarían de la mano ese recurso cultural, ese recurso artístico, educativo, que tiene todo ese potencial, todo ese espacio de los huertos. Evidentemente, bueno, ni que decir tiene el turístico, está claro, ¿no? Yo me voy a centrar en el recurso como recurso agrícola, que es realmente el que creo que nos afecta ahora en estos talleres. Y el recurso agrícola en su aspecto más amplio, es decir, desde productos alimentarios, desde el propio dátil, hasta el cultivo asociado, también como cultivo para la ganadería, como productos manufacturados. Ahí tenemos la exposición, y aquí sí que quiero rendir un pequeño homenaje al trabajo realizado por la cátedra. Estos son los paneles que se utilizaron ya en la exposición del 2014, organizada por la Cátedra del Palmeral, donde se plasmó todas las líneas de investigación que estaba desarrollando la universidad desde principio prácticamente del año 2000 sobre estas líneas de actuación. Bien, también como recurso, como potencial asociado a los otros patrimonios que tiene la ciudad. Es decir, si somos capaces de relacionar el patrimonio agrícola de los huertos con los patrimonios asociados, como puede ser la palma blanca, que hemos dicho, el recurso de la palma blanca, el Misteri de Elche, el proyecto educativo de Pusol, o incluso la dieta mediterránea, que también es patrimonio de la humanidad, pues bueno, estamos hablando de unos enlaces que podrían funcionar perfectamente, ¿no? Bien, y aquí, como antes había dicho nuestro amigo Antonio de Consellería, yo me había planteado lo mismo que él decía. Bueno, la UNESCO, a través de la FAO, reconoce la posibilidad de salvaguarda de esos agroecosistemas que son los IPAM, y define los IPAM, lo tenéis en el texto que ha aparecido ahora, como un valioso patrimonio cultural, un sistema agrícola y un ambiente físico y social característico, una biodiversidad agrícola notable, un conocimiento y técnicas tradicionales, paisaje excepcional, etcétera, etcétera. Digo, bueno, la simbiosis Camp d'Elche y Palmeral d'Elche pueden ser un SIPAM. Yo creo que perfectamente entran en esa modalidad, ¿no? Sería un potenciador más para que se desarrollaran agrícolamente todos esos productos que son de primerísima calidad y bueno, y que vienen a solventar además ese problema de identificación con los huertos, de su producción, etcétera, etcétera, etcétera. El último en la comunidad en España, si no me equivoco, fue la Huerta de Valencia, a entrar como SIPAM, como sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial. Insisto, el Camp d'Elche y el Palmeral d'Elche, esa simbiosis, ¿puede ser un sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial? Pues bueno, nos lo planteamos y es ponerse a ello, ¿no? Bien, un pequeño guiño al
al tema turístico, sí que es cierto que el espacio relicto agrícola puede ser ese espacio vacío que hemos visto, pero esto también es un espacio agrícola relicto, es decir, un espacio transformado. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque desde principios de los 80, conforme va en paralelo eso que he comentado antes del reconocimiento patrimonial, de la posibilidad, aparece la posibilidad turística, es decir, bueno, esto puede ser un recurso turístico. Si soy un recurso patrimonial, pues los huertos pueden ser un recurso turístico. Y empieza una serie de tentativas, de proyectos, que evidentemente no están fundamentados ni basados en ese origen, en esas características, en esos valores que se supone tienen los huertos de palmeras, sino en otra cosa. Y empiezan a generarse una serie de actuaciones que intentan desarrollar un producto turístico que no siempre un valor patrimonial es un recurso turístico, un producto turístico. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que trabajar el producto turístico para que sea producto turístico, manteniendo los valores del producto patrimonial, evidentemente, aunque la palabra producto sea así un poco... Yo aquí me planteaba si no sería más factible o necesario intentar descubrir ese oasis que es el Palmeral de Elche, pero precisamente desde esos valores originarios que es la agricultura, y que al final de cuentas es lo que se está buscando ahora en el último proyecto de desarrollo turístico de la ciudad que se presentó recientemente. Se hablaba del turismo de experiencias, es decir, el visitante lo que quiere ver cuando llega a un sitio son experiencias distintas, no quiere ver unos escenarios vacíos ni muchas palmeras, quiere ver esa gastronomía, quiere ver esos oficios, quiere ver esa gente que trabaja los huertos y cómo los trabaja, porque se trabajan en cada sitio distintos, etcétera. Bien. Aquí ya voy a ir más rápido porque, insisto, esto es una síntesis de aquellas charlas del 14 en las que se plantearon esas posibilidades del palmeral, esos valores como recurso medioambiental, en los que, partiendo de los datos particulares del Palmeral de Elche, que es la vida media de las palmeras de 100 a 150 años, el crecimiento de la estipe, del tronco de la palmera, aproximadamente de esos 10 centímetros al año. En estos datos prácticamente hemos coincidido todos los que hemos trabajado el palmeral, coincidimos en esos datos. La poda o la escarmundada, que se realiza una vez al año o 2 veces al año, dependiendo el riego que haya recibido el agua, la palmera, y la producción anual de palmas de cada palmera, pues obtenemos una biomasa estimada. Estos son los datos de los trabajos, de los distintos trabajos y publicaciones que hizo el Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH con su director, José Navarro, que nos acompañará mañana. Estamos hablando que el palmeral es realmente un verdadero catalizador medioambiental. Como bien decía él en el año 14, recuerdo que comentaba que era la mejor herramienta que tenemos con diferencia para luchar contra el cambio climático. Yo de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno evidentemente no es mi campo, pero me quedé con aquello de que los huertos de palmeras, que esa biomasa de 56.000 toneladas año era el equivalente a que el palmeral estaba depurando la contaminación total que pudieran generar 10.000 personas en el casco urbano. Entonces, claro, eso te paras a pensar y dices, bueno, ¿y por qué no cuido más el palmeral? Yo aquí lo único que quería apuntar era que este recurso medioambiental evidentemente se ve potenciado si además lo exploto como recurso agrícola. Porque si lo pongo en producción, lo riego, etcétera, etcétera, va a ser ese paciente sano que me va a proteger más del cambio climático. Algo tan sencillo. Esta diapositiva, que es muy básica, el que dices, bueno, cojo sol, cojo agua, cojo el terreno, lo tenemos, es gratis, y genero ese huerto de palmeras, ya lo tengo generado. Lo que está haciendo es ayudándome a capturar, a depurar todos esos gases de efecto invernadero, y me va a devolver oxígeno, biomasa y alimentos de primerísima calidad. Claro, pues dices, bueno, cuando planteas esto a nivel de institutos, pues la pregunta que siempre te hacen es, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿No?
Bien, básicamente, pues eso es un recurso medioambiental indiscutible de primer orden, tanto a nivel global como a escala local, sobre todo para los problemas que tenemos aquí de fuertes lluvias, de riadas, de salinización del suelo, etcétera, etcétera. Y el tema principal como producción agrícola, basándonos nuevamente en la producción de los huertos, y solamente en esos 470.000 metros cuadrados que he dicho, no pretendo ser ambicioso ni hablar de todo el palmeral, de los casi 6 millones de metros, ni nada de eso. Digo, vamos a centrarnos solamente en los huertos que ya tienen la estructura bancalaria, que tienen la estructura agrícola, que tienen el sistema de riego y que no están cultivados. Si esos huertos los pusiéramos en valor, sacando la zona de las viviendas, caminales, etcétera, etcétera, estaríamos hablando que la superficie bancalaria que nos queda sería de un 65%. Y aplicando los parámetros de densidad de palmeras de las 350 palmeras por hectárea, que es la media de la ciudad de Elche, y que nos encontramos 20-25 palmeras hembra, es decir, productoras de dátiles, frente a un macho, pues tenemos una producción de dátil, siendo muy modestos, de unos 50 kilos por palmera, es mucho más, pero bueno, nos hemos quedado en número medio. Tenemos una producción de dátiles solamente de esos huertos hoy por hoy sin uso de 185 toneladas año. Hoy en día los dátiles son un problema para la ciudad. Y para los que llevan tacones o llevamos tacones, porque es un verdadero problema de limpieza, de retirada, etcétera. Pues la mayoría de los dátiles, solamente un 10% se dedican para la alimentación del ganado, prácticamente ninguno para la alimentación humana, salvo de forma, digamos, anecdótica para el consumo propio de las familias, y el resto se elimina. Es decir, si habláramos de la totalidad de los huertos, estaríamos hablando de unas 2.000 toneladas año, que cada año la palmera produce huertos, la cuides o no la cuides. Pero es que además, como cultivo asociado en el interior de los bancales, si nos remitimos a la granada mollar, por ejemplo, con denominación de origen, y un producto que nadie va a discutir su calidad, ¿no? Con una producción, todos estos son datos de agricultura, de 15 toneladas por hectárea, pues estaríamos hablando de una producción de granadas en esos huertos urbanos de 455 toneladas. De cítricos igual, bueno, y ahí podemos meter algarrobas, higueras, etcétera, etcétera. Es decir, los cultivos tradicionales de los huertos de palmeras. Estamos hablando que la producción que generaban los huertos en aquellos 10 siglos que hemos hablado al principio, y por eso era una fuente de riqueza para la ciudad, eran olivas, eran dátiles, era miel, era granada, era aceite, es decir, productos que en aquel entonces, insisto, me vuelvo a remitir al excelente trabajo de investigación de la cátedra, eran lo que Estrella repetía muchas veces en su ponencia, eran alimentos 5S. Es decir, eran sabrosos, sanos, seguros, sostenibles y socialmente aceptables. Nadie va a discutir la calidad, las cualidades de estos alimentos. La que he dicho antes, si tenemos el espacio vacío, el terreno, el agua y tal, ¿por qué no sacamos esta productividad de los huertos, ¿no? Además de estos elementos, la cátedra fue más allá y investigó las líneas de actuación, y cuando digo investigó es que sacó la línea de los productos, pero además su viabilidad económica, es decir, eran vialmente comerciables, puestos en valor en la calle, como eran los productos manufacturados. Aquí tenemos una pequeña exposición en la entrada de lo que eran tableros aislantes, el pelés de calefacción, sistemas de pasta de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la fibra de palmera, la fibra de todo ese producto vegetal, que estamos hablando de un residuo vegetal, insisto, solamente de la zona de los huertos vacíos, de los huertos urbanos vacíos, de unas 330 toneladas año. Y que como patrimonio cultural estamos obligados cada año a podar las palmeras, a regarlas, a cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no están incluidos los troncos de palmeras, ni los viveros, ni todas las palmeras del casco urbano, que casi igualan el número de palmeras del patrimonio. Es decir, quieras o no quieras, vas a producir
un residuo vegetal importante, que además hay que pagar, ahora creo que está alrededor de 50, 60 euros el metro cúbico para destruir en vertedero, cuando podríamos sacar todos estos productos. Además de, como decía la cátedra, de abonos, biofertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos volver la riqueza a esos suelos o esos mantillos, ese mulching de control de humedad de los bancales, etcétera, etcétera, que nos va a hacer proteger mucho más ese suelo, ese recurso agrícola y ese patrimonio. Y voy más allá. Dentro de los patrimonios asociados, esa rentabilidad económica de los huertos también tiene la palma blanca. La semana que viene, el día 10 creo que es el Domingo de Ramos, donde el pueblo se explaya en la fiesta turística reconocida a nivel nacional, que es la venta de la palma blanca y la procesión de la palma blanca. Se generan aproximadamente, creo que eran unas 12.000 palmas que se producen, y con un potencial económico importante de la venta de ese producto manufacturado, o bien la palma lisa o bien la trabajada. Y también la exportación, el tratamiento de la palmera in vitro. Se empezó a trabajar en él en la estación Fénix, después fue el Instituto de la Palmera, desgraciadamente ya hace unos años que no está en funcionamiento, pero hubo una demanda tremenda, tanto a nivel viverismo como a nivel de países del norte de África, etcétera, etcétera, para hacerse con ese trabajo de investigación que era la palmera in vitro. Es una palmera natural, pero tratada para que genéticamente pues produjera el dátil de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el espacio agrícola como espacio productivo pues tiene un espectro ampliamente por explotar, ¿no? Con esto ya llego al final. Y es que evidentemente todo este proceso de nuevos productos, de puesta en valor agrícola de los huertos, implica esa investigación y ese desarrollo de productos. Ese papel lo ha desarrollado, creo, a la perfección, y lo sigue desarrollando la universidad. Investiga, divulga, etcétera, etcétera. Pero si esto no va acompañado de un trabajo conjunto entre las distintas administraciones, la propia universidad, es decir, la docencia, y al igual que las empresas privadas dedicadas al sector, bien productivo, bien de hostelería, bien de turismo, etcétera, etcétera, tiene que haber un trabajo conjunto y además desarrollado dentro de un marco patrimonial, donde no se puede perder el objetivo principal, que es ese valor agrícola de los huertos, vuelvo a repetir. Y ese potencial de todos esos emprendedores de aceite, de almazaras, de compost, de tableros, de tacones de zapatos, de lo que sea, porque hubo una época, unos años, donde esa iniciativa del pueblo ilicitano a la hora de innovar y crear empresas es desbocada. Salieron un montón de artículos, desde mobiliarios, insisto, de todo tipo de lo que hemos visto, pero esas emprendedurías, si no cuentan con un apoyo y un lanzamiento, un mimo, un patrocinio por parte de la administración, pues están abocadas a toda una tramitación de burocracia, de papeleo, etcétera, etcétera, que al final hace que no funcione, ¿no? Bien, pues con esto ya, bueno, aquí simplemente es la batalla esta de indios, de tanta flecha, no es ni más ni menos que la interrelación que hay de todos estos recursos. Es decir, si yo cultivo los huertos, estoy potenciando el valor cultural de los huertos, estoy potenciando el recurso turístico y estoy potenciando el recurso medioambiental y creando calidad de vida para la ciudad. Estoy creando unos espacios óptimos, etcétera, etcétera. En esos 400.000 metros más o menos que he dicho, pues creo que sería el escenario idóneo para empezar y decir, bueno, pues poco a poco vamos a ver cómo asumimos ese reto de ser capaces de poner en marcha ese potencial agrícola de los huertos.
Bueno, a mí me gusta esta frase del 99, tiene a tiempo, de Mayor Zaragoza, sobre todo cuando decía que, y para eso creo que la alianza desarrolla un papel importante, que es lo que he dicho antes, asumir nuestros éxitos, pero también nuestros errores, en la línea de seguir trabajando, y si tenemos claro, y creo que aquí hay una sintonía general, por lo menos por lo que yo he oído hablar entre todos los ponentes, en la línea que tenemos que actuar, y de alguna manera la situación mundial nos lleva a ello, es decir, a reconocer esos valores iniciales, pues tenemos que ser capaces de conseguir esos resultados que pretendemos. Y no por nosotros, sino como el propietario ese del olivar, por nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, que veremos a ver qué conocen ellos de la palmera o de los huertos de palmeras. Nada más. Muchas gracias, Gregorio. Creo que has evidenciado claramente cómo el patrimonio puede ser motor de desarrollo económico, y no siempre desde el ámbito del que no conocemos, como es el turismo, sino desde el desarrollo sostenible, desde el ámbito de la agricultura, cómo se pueden generar nuevos yacimientos, incluso de empleo, desde la potenciación de la producción agrícola, desde el ámbito del patrimonio, tal y como muy bien has descrito. Muchas gracias. Luego tendremos ocasión de que Gregorio nos cuente más a petición de alguno de ustedes, si quieren hacer preguntas. Pero pasamos, para no pasar mucho de tiempo, a la tercera ponencia de la tarde, que será a cargo de José Ángel Pérez Álvarez. José Ángel es director de la Cátedra del Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Es catedrático de esta universidad en el Departamento de Tecnología Agroalimentaria, y nos va a hablar concretamente del dátil. Pues adelante, sí. José Ángel, cuando quieras. Vamos a ver, me imagino que estará aquí. A ver, José Ángel Pérez. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Elche por haberme invitado a la parte de patrimonio. Le agradezco sinceramente a Gregorio su invitación y el trabajo continuo para llegar a este punto. También a la Alianza de Paisajes Culturales, porque la verdad es una labor muy importante que se está haciendo y que efectivamente, como se ha mencionado por el resto de los ponentes, nosotros sin que se note, y que creo que ese es uno de nuestros grandes defectos, somos una potencia y somos nosotros mismos los que ni siquiera le damos valor a lo nuestro. Y ahí es donde yo empiezo. Estoy completamente de acuerdo desde la primera de todas las intervenciones, tanto en educación como por la parte de la administración, pero voy a tomar las palabras de la presidenta del Consell, que efectivamente nosotros tenemos una riqueza enorme y debemos de sacarle partido. Una riqueza como la que nos dan nuestros paisajes culturales, si no tiene rentabilidad, pues desgraciadamente acabará muriendo. Y eso es lo que yo siento a veces. Hay veces que uno tiene sus momentos bajos en los que dice, ostras, pero si es que esto, como me descuide, le pasa al Palmeral de Elche. ¿Vale? Y desde el punto de vista de la cátedra, que agradezco mucho a Gregorio que nos haya hecho la semblanza de todo lo que nosotros hemos, y agradezco públicamente a nuestro anterior director, José Manuel Llorens, que lo tenemos aquí, porque, si me permiten la expresión, a él le tocó bailar con la más fea, porque a él le tocó lidiar con el picudo. Y ahí andábamos todos en la cátedra para tratar de solventar, ¿no?, cualquier idea y todo lo demás. Desde nuestro punto de vista, que yo vengo del mundo de la alimentación, nosotros hicimos unas galletas de picudo espectaculares, que presentamos precisamente aquí en el recto. La gente, cuando la comía, oye, esto está de muerte. Ahora dile, ¿y qué lleva? ¿Me puede pasar la receta?
Digo, sí, claro, picudo rojo. ¿Cómo? Que no me digas que me acabo de comer el picudo. Le digo, vamos a ver un momentito. ¿Le ha gustado? Sí, estaba buenísima. Pues nada, ¿por qué? Porque culturalmente el picudo, nosotros, vamos, los insectos, y eso que la FAO todavía no había dicho en ese momento que nuestro futuro está en comer insectos, ¿vale? Entonces decía, es que el picudo se come. Bueno, que obviamente, con una salvedad, ¿cuál es el mayor depredador de todos los recursos en el planeta? Nosotros. Y eso va también relacionado, no solamente con el picudo y el palmeral, sino en relación al medio ambiente. Tenemos que ponernos las pilas porque el cambio climático lo tenemos aquí y los recursos cada vez van disminuyendo. Y eso tenemos que irlo teniendo en cuenta. Pero centrándonos un poco más en la charla del día de hoy, discúlpeme, pero el dátil es el alimento infrautilizado e infravalorado, a pesar de tener los 2 palmerales más importantes de Europa en esta provincia. Como lo ha dicho nuestro compañero José, que es el palmeral de San Antón de Orihuela, y obviamente el palmeral ilicitano. Pero claro, yo soy de tecnología de alimentos y yo llevo trabajando con el dátil más de pues casi 18 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el dátil. Y cuando me pongo a decir, bueno, vamos a ver qué recursos naturales podemos aprovechar y que tenemos a mi disposición. Hombre, vamos, lo tengo bien claro. El palmeral ilicitano, pues vengo y menuda sorpresa. Claro, porque en ciencia hay que llevar una serie de criterios y me encuentro con que efectivamente tenemos 200.000 palmeras, de las cuales suponemos 100.000 son machos, 100.000 son hembras, con la peculiaridad que cada palmera es un individuo distinto, con lo cual tenemos la mayor biodiversidad genética que nos diferencia de otros palmerales en cuanto a la riqueza de los dátiles, hablando del dátil. Y empiezas a preguntar de un lado para otro y pues hacemos una feria, hacemos tal, y me dice, esto está bueno, pero mis dátiles son mejores. Digo, me parece muy bien, señora o señor. ¿Y cuántos kilos me saca usted de dátiles? Porque claro, yo trabajo, pero no para el pequeño, yo trabajo para la industria, para sacarle un valor añadido al producto. 50 kilos. ¿Y a dónde vamos con eso? Vamos, yo voy a una empresa y le digo, mira, su dátil es excelente. Es la quinta esencia, la quinta maravilla, pero pues nada, necesito 2 toneladas al mes. O 1 tonelada, o 100 kilos. Tengo 50 kilos en una temporada. Pues ¿a dónde vamos? Otra gran sorpresa. Con esto no entro en ningún tipo de polémica, nada de eso. Empezamos a ver, hay una serie de cultivos, etcétera, y ¡oh, sorpresa! Que nos ponemos con la medjool. Digo, ¿cómo que la medjool? Pero si esa es marroquí. No, es que... Bien, yo no entro en polémicas, ¿vale? Alucino. Hago trabajos científicos y tal, y tú dices, palmeral de Elche, medjool. ¿Cómo? Pero vosotros tenéis el palmeral más grande de Europa con no sé cuántas palmeras y no tenéis una variedad de producción de dátiles estandarizado y todo lo demás. Pues no, señor. Que yo no digo que no esté bien y todo lo demás, y sale confitera. Yo como tecnólogo de alimentos para la industrialización, vamos, es la joya de la corona. Mientras que medjool es sumamente dulce y para la industrialización, salvo para cuestiones dulces de repostería, confitería y todo lo demás, pero confitera me permite trabajar. En productos cárnicos hemos hecho una sobrasada de dátil espectacular. Perdón, con fibra de dátil, también hay que decirlo, ¿vale? Productos cárnicos.
productos lácteos, productos de panadería, un pan de dátil de muerte. Y así un montón de ese tipo de cuestiones. Toco a la administración, señores, me gustaría un proyecto de investigación. Respuesta, lo voy a decir así breve y conciso, el dátil no le interesa a nadie, científicamente. Toma, donde más te duele, ¿no? Y te quedas como diciendo, tela marinera, vamos, estamos en el único palmeral de Europa, bueno, con Orihuela, y a la administración no le interesa. Y yo, toma, qué bien, ¿no? Pues claro, y ahí estamos. Bueno, pues uno que es como numantino dice, oye, que yo tengo aquí una joya y yo voy a seguir trabajando en el dátil. Paz, 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 confitera, paz, 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 paz. De hecho, la variedad ahora se conoce internacionalmente. No digo que sea por nosotros, pero publicaciones en todo lo demás, y la confitera empieza a verse y todo lo demás, y dice, ostras, pues sacamos. Podemos ver la cantidad de dátiles, de variedades de dátiles que tenemos aquí y que posiblemente sean incluso mejor que la confitera, la Medjool, la Hayani, la Bargi, todas estas que tenemos, el de Glet Noir y todas las demás. Pues señores, pues sabrá Dios. A lo mejor se nos cae un día una por lo que estaba diciendo Gregorio, por los riegos y todo lo demás, y adiós, muy buena. No volvemos a saber nada más de esa riqueza que tenemos ahí. Ojalá que yo, hay veces que soy como Santo Tomás, ¿no? Debe ser que ya que con la edad uno ya es más desconfiado que nada. Ojalá que la ley del palmeral, y lo digo de corazón, ayude a solventar todo este tipo de cuestiones. Pero la administración es la primera que debe de entender que esto es único en Europa, como será la Sierra Tramontana, las médulas de León. Somos únicos, y como tal, me alegro mucho además de verdad que haya estado la representante del ministerio, porque efectivamente, vamos, para primera vez que dan dinero. Perdón. Pero que es este tipo de cosas. Luego, y discúlpeme en esta cosa, que luego te vienen aquí y te cuentan la milonga 20 políticos y tú dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Vale? Lo siento que hoy soy políticamente incorrecto, ¿vale? Como mi compañero que dice lo mismo. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene de vez en cuando trabajar en la educación, y sobre todo en la universitaria, que bueno, tenemos otra visión radicalmente distinta. ¿Qué pasa con el dátil? Aún encima va y nos toca que son infodémicos. Bueno, no, el dátil no, que tiene infodemia hasta por debajo de las piedras. O sea, hay tantos bulos por ahí que tú dices, tela marinera, es que ya lo que me faltaba, ¿vale? Ya que es el cual. Pues nada, lo primero, azúcar. No, es que tiene mucho azúcar. Toma ya. ¿Vale? Tiene azúcar, por supuesto, pero como también tiene el melón, tiene otro, obviamente en mayor cantidad. Pero nuestros dátiles, a diferencia de los vecinos del Mediterráneo, los nuestros son frescos, con lo cual tienen mayor contenido, aunque en base seca sea la misma, pero tenemos más humedad. Entonces es una fruta un poco más dulce, pero jamás, porque es que luego dice, es que te comes 3 dátiles y te has comido 20 terrones de azúcar. Hombre, vamos, tampoco te pase. Eso lo he encontrado por ahí en una de estas cuestiones, ¿vale? Toma, aquí para que veáis, titulares, El País, para que veáis este tipo de cuestiones. Sustituir azúcar por dátil no es tan sano como lo pintan. Digo, bueno, pues nada, apaga y vámonos, un poco más, y es que casi tómate el azúcar que al fin y al cabo. Pero es que el dátil es más. El dátil no es azúcar solo. Son minerales, son vitaminas, son fibra dietética, que esa es la gran valía que tiene nuestro dátil, la fibra dietética. 100 gramos de dátil es el 23% de la dosis ingerida diaria de azúcares, pero es el 27%
de la necesidad de fibra dietética al día. No hay color, pero lo vemos así como diciendo, toma, ala, no es tan sano como lo pintan, vamos, ya lo que nos faltaba. Pero bueno, ahí andamos, ala, que el dátil es fruta seca o fruto seco. Ah, no como dátiles porque los frutos secos son alergénicos. Toma. Otra tontería más que nos cuentan aquí sobre el dátil. El dátil es una fruta. No se ha descrito, hasta donde se sepa, reacción alérgica al consumo de dátiles. Entonces no estará en el... ¿Vale? La han considerado en general como un fruto seco, pero no es alergénico. No hay alergia alimentaria. Pero claro, yo no voy a comer, no vaya a ser que como soy medio alérgico a las nueces, pues no vaya a ser de que como un fruto seco, pues no vaya a ser de que me toque la lotería, ¿no? Pues no, pues señores, no. Como veis, ahí vamos, anda, y lo mejor, el dátil engorda, toma, ya la hemos fastidiado. Porque aquí estamos en la cultura de los esbeltos. Yo no soy representante de eso, ya lo digo yo directamente, porque estamos en la dictadura de la delgadez. Y entonces lo primero que te dicen es que no comas dátil porque engordas. Pues justamente todo lo contrario, porque el dátil tiene una ventaja muy importante, es saciante. Y ahí comemos menos. Si es que nuestras abuelas y abuelos ya eran bastante sabios en ese tipo de cuestiones, pues ahí tenemos otra de las cuestiones. No, ¿cómo le voy a dar? Si entre que tiene azúcar, que tiene no sé qué, que tal, pues no le voy a dar a mis hijos. Vamos, puedo preguntar aquí y posiblemente muy pocos niños de la ciudad de Elche comen dátiles. Nuestra infancia en general y adolescencia vive de espaldas al palmeral. Son urbanitas puro y duro, nos guste o no. Y efectivamente una de las cuestiones importantes que tú escuchas por ahí, oye, es que se me han ensuciado las zapatillas con los dátiles, menudo drama. Y ahí es donde entra el Cefire. Efectivamente es una cuestión de educación, y ahí es donde universidad, vosotros como docentes y los colegios debemos de trabajar para que nuestros hijos y nuestros jóvenes sientan como suyo el palmeral, pero como eso, y además lo que representa en sí mismo. Y ahí voy a decir que el nuevo ¿cómo se llama? El nuevo Real Decreto de secundaria, con todo lo que tengan y todas las polémicas que tengan, yo creo que no voy a entrar, pero eso sí, lo que tú has dicho, que tiene que estar relacionado con el medio ambiente, en el entorno. Y nosotros tenemos un entorno privilegiado, el Palmeral de Elche. Y ahí es donde tenemos que trabajar la administración, el ministerio, la educación, las universidades, los ayuntamientos o la administración local. ¿Para qué? Para precisamente eso, salvaguardar ese patrimonio, pero no desde el punto de vista mío del dátil, sino como una riqueza agrícola, que es, en eso estoy de acuerdo completamente con Gregorio, el hondo y el palmeral son un ecosistema único e interrelacionado entre ambos, con lo cual uno no se entiende sin el otro, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno, seguimos por aquí. Toma, y aquí esto de la revista estas que encontramos en todos lados, ¿no? El de tal. Pues nada, que los dátiles, las 5 frutas que más engordan. La primera, el dátil. Toma. Con esto, ¿quién va a comer dátil? ¿Sabes? Ah, pero eso lo he dicho ahí, eso lo he puesto ahí ya cuando he visto eso ya dije, ya lo que me faltaba, ¿vale? Y nosotros aquí con un palmeral enorme y sin saber que aumenta la potencia sexual. Chicos y chicas, que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué Viagra ni qué 8 cuartos? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones y nosotros perdiendo el tiempo. Ah, el problema, no hay evidencia científica de eso. ¿A alguien que se le ha ocurrido? Pues nada, ya está. ¡Joder, qué pena! Yo ya dije, cuando leí esto dije, ¡oh, qué bien! Ya tenemos una edad, dije, nada, este tipo de cuestiones. Pastilla azul a volar. Pues no, ala, ahí tenemos eso. ¿Vale?
Y aquí es donde está la cuestión. Es salud y bienestar para nuestros hijos el consumo del dátil. ¿Por qué nuestros hijos no llevan dátiles al colegio? Porque además con muy poca cantidad, porque además los niños no les gusta que haya mucha cosa, porque están jugando en el colegio, para arriba, para abajo, no sé qué. Mamá, esto es un rollo, no me ponga la manzana, no sé qué. Bueno, y si le ponen una manzana ya te ponen el escándalo. Yo quiero un foquito, yo quiero no sé qué. Pues no, que con 3 o 4 dátiles, vamos, tienen energía, vamos, son las pilas Duracell, el conejito Duracell, ¿vale? Porque además, otra de las cuestiones importantes es que el pico glucémico no es así con el azúcar o un zumo, sino que es paulatino, que es otra de las grandes ventajas, y nuestros hijos están, pues nada, todos felices y contentos. Ah, pero eso no. Bueno, ¿qué hace la Miguel Hernández? Ya nos ha adelantado por aquí. Nosotros también tenemos un mini palmeral dentro de la universidad, ¿vale? Que yo siempre he dicho, digo, bueno, yo voy a sacar aquí partido porque tenemos unas palmeras que de repente tú ves en las mañanas temprano, antes de las 8 de la mañana, un montón de señores por ahí recolectando dátiles. Y digo, tate, que esa palmera debe estar de muerte, porque tiene a 4 o 5 señores ahí dándole para pescar los dátiles. Digo, vamos, que si estuvieran malos, vamos, que no viene nadie, ¿no? José, tenemos que aprovechar esos dátiles, ¿eh? Yo aquí barriendo para la casa. ¿Vale? Bueno, pues una de las cuestiones importantes que tiene la universidad es la divulgación. Oye, que engorda, que es malo, que no sé qué, toma, ahí vamos. ¿Qué nos aporta el dátil? Porque la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea, perdón la expresión, de lo que nos puede aportar el dátil. Está claro que proteínas no le vamos a buscar al dátil, pero no tiene grasa, con lo cual eso es que lo de la grasa, el engorde y no sé qué, pues vamos, efectivamente tiene azúcar, pero tiene azúcares muy buenos. Y una cuestión importante es la cantidad de potasio que tiene. La fruta nuestra, de nuestro entorno, que más potasio tiene. Con lo cual, cuando uno está cansado, con no sé qué, va un datilito por aquí, viene para acá, vale, como nuevo, ¿vale? Pero hay que hacer ejercicio, ¿eh? Si no, pues tampoco la cosa va por ahí. Y efectivamente, nos ha gustado el lema, este es de uno de nuestros compañeros de la cátedra: pon el dátil en tu dieta, te sorprenderá y contribuirá a tu salud. ¿Vale? Y si os dais de cuenta, el símbolo Palms for All, ¿y qué son? 2 manos abiertas, que es la universidad, que acoge a todo. Nosotros tenemos la obligación de acoger toda manifestación relacionada, o bueno, ese es mi punto de vista, con el palmeral. Por eso somos Cátedra Palmeral de Elche. Pero sea arte, sea cultura, sea tradición, sea alimentación, sea compostaje, que tenéis, por ejemplo, los tableros, efectivamente lo tenéis ahí, compost también tenéis ahí hecho con la palmera. Es que efectivamente, como dice Gregorio, es que parecemos, perdónenme la expresión, un poco tontitos. Es que igual no es políticamente correcto, pero es que tenemos una cantidad de recursos que van, vale, por ahí. Es como que tiramos el dinero. Vale, venga, vamos a tirar el dinero. Ya sé que me van a poner aquí a caldo, pero bueno. Y efectivamente, la universidad tiene las puertas abiertas desde la Cátedra Palmeral de Elche para cualquier inquietud relacionada con la palmeral, con el palmeral y su entorno. Nosotros le abrimos la puerta. ¿Me explico? Porque eso es una de las funciones. Bueno, aquí tenemos otra de las cuestiones, que es la parte fisiológica, cuando yo como dátiles, en las cuales tenemos una serie de cuestiones, que son antihipertensivos, hipocolesterolémico, etcétera, que también esa es otra de las ventajas que nadie cuenta, ¿vale? Muy bien, ¿cómo vemos el dátil en la cátedra? Pues el dátil es, igual que el palmeral, tiene una visión integral. ¿Por qué? Porque el dátil es arte, filosofía, está incluida la filosofía de vida, la religión, la sociedad, el ocio, ¿vale? La tradición, el hedonismo, la identidad. Vamos, que hay más ilicitano, entre otras cosas, aparte del misterio,
el palmeral y el dátil. Curiosidad, ¿y dónde vemos los dátiles? Eso es lo que me parece a mí muy bien. Aquí tenemos ejemplos del dátil. El dátil es conocido tanto por los hebreos como por los musulmanes desde hace tiempo. De hecho, la palmera es uno de los 7 árboles sagrados para los judíos. Entre ellos está la granada, está el olivo, etc. Y se utiliza como ofrenda en las casas en una de las fiestas que es la Rosh Hashanah. ¿Vale? Es decir, es una ofrenda para esto. Lo mismo pasa con los dátiles con los musulmanes. Es la primer comida que comen en el Ramadán. Una vez que cae el sol, dátiles para acá. Y otra cuestión muy importante, fijaros cómo ya entra desde la primera, el tajanik, que le dan a los recién nacidos dátil masticado y se lo ponen para que chupen. ¿Vale? O sea, pues dice, ostras, pero es que te parece que los musulmanes aquí han nacido con el dátil. Han nacido con el dátil, vamos, que lo primero que le hacen es darle dátil. ¿Vale? Fijaros, hay algunos estudios que dicen que los celtas intercambiaban como prosperidad los dátiles. Y precisamente los celtas por estos entornos no andaban. ¿Vale? Pero que era un vehículo de intercambio importante. Y una cuestión muy importante también, que es la hospitalidad. Me han dicho, yo eso no lo puedo decir, pero que existía la costumbre en Elche de que cualquier persona que venía a visitarte a tu casa te ofrecía unos dátiles, tanto a su llegada como a su partida. Si tú venías de un viaje muy largo, venías cansado, te comes el dátil, recuperas fuerzas, te vas, te dan los dátiles, o bien te los comes, o bien durante el camino te los comes. Posiblemente sea una herencia musulmana, porque efectivamente esa costumbre también existe en el Islam, sobre todo en los pueblos de Arabia Saudí, de lo que es la península arábiga, ¿vale? Porque esa era la única forma de comer algo compacto que no se descompone con el calor y que te da energía para poder aguantar todo ese tipo de cuestiones. Está claro que la gastronomía, eso. Y un dato curioso, las fiestas VIP y de lujo de Roma ponían como lo más exótico los dátiles de los oasis de Siria, Egipto y Palestina, ¿vale? Y luego ahí no hay evidencia, hasta donde yo he encontrado, que se haya puesto aquí, ¿vale? En el arte, aquí tenemos un mosaico romano y ahí tenemos la primera representación gráfica de que en las casas egipcias, en todas o en la gran mayoría de ellas, había palmeras, ¿vale? Es decir, que eso ya es otra cuestión importante. Y también el arte y la economía, tanto para griegos como para romanos, ¿vale? ¿Qué variedades encontramos en el palmeral de Elche? Lo que ya he dicho, que aquí hay tropecientas, pero al final solamente tenemos 2 comerciales inicialmente: la confitera y la y la mechul. Yo recuerdo en esas conferencias que me decían, es que yo voy a arrancar todos los dátiles confitera, y yo digo, ¿pero qué me estás contando? Eso no se puede arrancar, si es una joya. Y ahora, pues afortunadamente va saliendo, y esto es lo que nos encontramos por ahí. Bueno, ¿dónde están los dátiles ilicitanos? Desde luego en los supermercados no están, o en la gran mayoría de los supermercados no están. Lo que tenemos son los tunecinos, algún argelino e israelí, y para de contar, ¿vale? Y eso que hay una gran producción, y hay grandes profesionales del sector del dátil y palmereros en Elche que deberían, que se debería de reconocer su gran valía y su trabajo específico en estos campos. Bueno, y otra gran sorpresa, ¿qué pasa con la gastronomía y la restauración? Digo, pues todos los restaurantes tendrán dátiles por todos lados. Sorpresa, sorpresa. Y no es la Isabel Gemio, ¿vale? Que resulta que prácticamente no encuentras nada. Esa foto es de este sábado, de otro de nuestros compañeros de la Cátedra Palmeral de Elche, porque consideramos que es estrictamente indispensable desde la cátedra que se potencie la gastronomía, ¿vale?
es importantísimo, porque no deja de ser cultura. Ha hecho en un show cooking alcachofa glaseada de dátil. Vamos, había colas. Eso de estas cosas que prueban, y de repente en otros sitios había menos gente, y de repente esta cola era enorme, ¿vale? No le sacamos partido al dátil, ¿vale? Aquí tenemos los menús, ¿vale? Pues ¿dónde están? Pues ahí apareció uno por ahí, ¿no? En varios restaurantes. No voy a decir nombres. Tenemos el menú dama y ahí aparece las delicias de Elche y para de contar. Ya se acabó. ¿Vale? Y ya aquí también ya vamos para adelante, ¿no? Por lo visto, para los entendidos, resulta que esto es gastronomía pop. Digo, toma ya lo que me faltaba. ¿Qué pasa? Que solo falta, sin ofender, porque me gustan, que solo falta que te coman los dátiles de Elche, por decir algo, con una canción de Camela. Y me encanta, ¿eh? No, de ese tipo de cuestiones. Pues nada, la modernidad, la guerra antigrasa, las veleidades vanguardistas, vamos, que nos han echado al traste el dátil, porque asocian dátil en la gastronomía a la delicia de Elche. Apaga y vámonos. Ya no tenemos nada. Bueno, pues ¿qué hacemos nosotros? Otra cuestión muy importante. Es imposible, yo me planteé en su momento, que es imposible que en una ciudad que vive con palmeras por todos lados y tiene dátiles por todos lados, que el dátil no se consumiese en las casas, pero no como delicia de Elche. Tenía que haber recetas familiares en las cuales el dátil estuviera por ahí. Pues nos sentimos Quijotes. En la cátedra decimos, vamos a tal medios de comunicación llamando a no sé qué tal, y efectivamente rescatamos bastantes recetas ocultas, porque resulta que mucha gente no quiere comer dátiles porque, sobre todo las personas de determinada edad, las abuelitas, les recuerda la guerra. Y ya llegamos, topamos con pared. Uy, no, hijito, no. Esto, pues va a ser que no. Uy, esto me recuerda cuando pasaba hambre y tenía que comer dátiles. Pues toma ya. ¿Vale? O sea que tenemos... Pero es que hay una gran riqueza cultural y gastronómica innata del pueblo ilicitano que vamos a perder. Porque una vez que estas personas fallezcan, ahí se acabó. Porque no se han trasladado. O como me dijo una vez mi madre, hacía uno de los que le dijo, oye, es que yo tengo una de esas, ¿puede convencer a mi madre? Le digo, ¿cómo que puedo convencer a tu madre? Es que a mi esposa no le pasa la receta. Digo, pues si es su hijo. Pues sí, pero no se la pasa. Yo ahí la dejo. ¿Vale? Otro reto importante. ¿Por qué la gastronomía ilicitana no pone el dátil en sus menús? ¿Qué pasa? ¿Que eso es de tercera o qué? ¿El dátil qué pasa? ¿Que es un producto cutre o algo? O como dicen por ahí, es un producto pop. Pues nada, ¡hala! Concurso internacional de cocina profesional con dátil. Vamos a darle. Estaban ahí, vamos, los hermanos Torres, perdón si digo esto, estaban todos diciendo, no me digas que estáis haciendo esto. Y digo, pues sí, estamos haciendo esto. ¿Vale? Porque hay que sacarlo adelante. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Y aquí tenéis algunas de las preciosidades que mañana, mañana degustaréis. Así que esto es para que no os vayáis y nos dejéis por aquí, de lo que vaya a degustar mañana, porque efectivamente de esas recetas que hemos sacado, aquí tenemos para que lo veáis. Esto, después de esta hora, vamos, ¿no? Aquí directo, vamos por ahí. Y no es solamente este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que hay tradicional? Pues nada, mermelada de dátil, licor de dátil y pan de dátil, y para de contar. El pan de dátil, desde luego, para los deportistas es una joya, y para determinadas empresas, pues diciendo, ostras, que tengo una barrita energética súper buena y ya no tengo que demostrar nada, ya lo han hecho durante milenios, ¿sabéis? Bueno, pues la nueva innovación, y esto es de una de las empresas de nuestro parque científico, es Genco, que ha hecho los Healthy Bites con dátil. ¿Vale? O sea, la modernidad está, no es que es pop, que pop ni que 8 cuartos, ¿vale? Bueno,
¿qué hacemos en el I+D+I? Pues nosotros sí que empezamos, y yo en eso me he puesto con ello, a enseñar a nuestros alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el grado de Biotecnología a usar dátil, producto local, e industrializarlo. Sí o sí, y aquí tenemos algún tipo de ejemplo. De hecho, la cátedra tiene 2 premios institucionalizados, que es el premio Cátedra Palmeral de Elche del concurso New Food en Orihuela, y Innobiotech, que está aquí en, ¿cómo se llama? En la Facultad de Ciencias Experimentales. Y de aquí hago una invitación pública, porque el día miércoles santo nuestros alumnos del grado de Biotecnología van a presentar sus productos, que todos llevan dátil, para que veáis lo que se puede hacer con dátil. ¿Vale? Bueno, las problemáticas ya la hemos estado hablando, para no de eso. Y termino. Pongan dátil del Palmeral de Elche en su vida y en su dieta. Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Muchísimas gracias. Y disculpen que me haya alargado. Lo siento, ¿eh? No, no está perfecto. Muchas gracias.